¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. La Secretaría de Cultura agradece que nos estén acompañando en este conversatorio que lleva por nombre Afectividad y Efectividad en la Mediación Lectora Virtual del ciclo Territorios y Terruños de Lectura. Eso en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro. Participan Marcela Romero, Benjamín Briceño y Víctor Hernández. Como moderadora, Lourdes González, coordinadora del Centro de las Artes. De nueva cuenta les damos las gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y cedo la palabra a Lourdes González. Muchas gracias, Fabián. Bienvenidos todos. Es un gustazo tener con nosotros en el espacio virtual a Marcela Romero. Bienvenida, Marcela. Benjamín Briceño, un gusto, Benjamín. Y Víctor Rogelio Hernández. Víctor, también es un gran gusto. Es un panel de lujo para hablar sobre un tema que, pues, por supuesto, es una de las pasiones de ustedes, una de mis pasiones también, y afortunadamente de cada vez más gente, la mediación lectora, ¿no? Y en este contexto de pandemia, bueno, pues hablaremos más de la mediación lectora virtual. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde podemos llevarla o nos está llevando, ¿no? Porque esto no es tanto que nosotros podamos controlar esta situación, pero sí cómo responder a ella, ¿no? Por eso a este conversatorio le llamamos Afectividad y Efectividad en la Mediación Lectora Virtual. Y bueno, para pasar después a las preguntas, voy a hacer una breve lectura de la semblanza de nuestros participantes, a quienes agradecemos mucho su presencia. Víctor Rogelio Hernández Marroquín es biólogo formado en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él hizo sus estudios de maestría en el Instituto de Ecología, también de la UNAM, y en esta misma universidad realiza actualmente sus estudios de doctorado en el programa de Filosofía de la Ciencia. Ha impartido cursos en la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias por 6 años. Es divulgador de la ciencia, participó en la serie animada para niños sobre genética, El Show del Dr. Jekyll, que ha sido transmitida en medios públicos, incluyendo Canal 11. Produce o conduce el podcast Historias Cienciacionales y escribió un capítulo del libro Las Sociedades Científicos Anónimos, así como múltiples artículos para diversos medios. Es traductor de textos científicos y técnicos, formado en el Diplomado de Traducción Especializada de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, donde también ha impartido clases. Es narrador oral y se ha presentado en diversos foros como la Biblioteca Vasconcelos, Carretera 45 y Centro Cultural Elena Garro. En los festivales, incluyendo el programa Tejedores de Historias de la UNAM, el Festival Semillas en Ensenada y el Festival Quintaxihuincan Macac Chan en Espinal, Veracruz. A lo largo de los últimos 5 años, ha presentado espectáculos individuales y en colectivo de cuentos de ciencia, ciencia ficción y otros temas que le gustan. Se siente muy libre en este medio, la verdad. Bienvenido. Gracias, Víctor. Por otra parte, el maestro Benjamín Briceño Estrada es licenciado en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM y promotor de lectura por el International Board on Books for Young People, a leer IBI México, y es narrador oral autodidacta, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Su historia laboral incluye la jefatura del Departamento de Operación y Narración Oral de Alas y Raíces a los Niños de Conaculta, del 97 al 2000, la coordinación del área de formación creativa del programa Nosotros Entre Libros de IBI México en el 2010, la coordinación de programación artística y contenidos de Regaladores de Palabras en la UNAM del 2008 al 19, y la coordinación de formación lúdica y creativa del programa Lectura en Espiral de Cuenta con Nosotros, AC, en el 2013. Tiene una muy rica experiencia como formador de promotores de lectura y narradores de cuentos, colaborando con la SEP, Conaculta, IMBA, CONAFE y la UNAM. Como narrador oral se ha presentado en el Festival Cervantino, las Jornadas Alarquianas, la IG y festivales internacionales en Zacatecas, Jalapa, Oaxaca, Hidalgo, DF, Monterrey, Colombia, Cuba y Costa Rica. Es cofundador del ensamble Alejandría de Arte y Lectura Sociedad Civil desde el 2012, narrador estable de los programas de innovación educativa de la SEP y de la Dirección de Literatura del IMBA. Ha sido integrante de comités de selección de Biblioteca de Aula y Escolar de la SEP, jurado del FONCA y predictaminador para Editorial Castillo. Bienvenido, Benjamín. Hola, buenas tardes. Sobre la maestra Marcela Romero, bueno, pues también hay muchísimo que decir. Ella es promotora cultural y narradora oral escénica con experiencia laboral tanto en el sector público como en el privado. Es becaria del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA,
y también ha recibido la beca a su trayectoria en el 2016 al 18. Ha trabajado para instituciones como el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Secretaría de Cultura, la Escuela Nacional de Maestras de Jardines de Niños, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su programa de atención a mexicanos en el exterior, el Fondo de Cultura Económica, la Editorial SM y Editorial Norma, también en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entre otras. Se ha desempeñado como profesora de asignatura en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido coordinadora de la presencia de narradores orales en bibliotecas de la SEP en la Ciudad de México durante los años 2004, 2005 y 2008. Dio el taller Técnicas de Expresión Oral en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es maestra de la Unidad de Vinculación Artística de la UNAM, Tlatelolco, del taller El Gozo de Contar Cuentos, y esto desde hace 9 años. Ha participado en festivales internacionales en España, Brasil, Cuba, Canadá, Costa Rica, India, República Dominicana, Colombia, Indonesia y Gran Bretaña. Y también en ferias de libro en la Ciudad de México, Guadalajara, Zacatecas, Morelos, Veracruz y Miami. Bueno, pues una trayectoria realmente muy rica, que nos habla de esta pasión de la que yo hablaba en un principio, que nos lleva, ¿no?, a transitar por estos territorios. Que, por cierto, este conversatorio es parte del ciclo Territorios y Terruños de Lectura, un ciclo que estamos recién estrenando en la Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes y que nos habla de eso, ¿no? Entonces, pues los hemos invitado a que nos hablen de sus andares por estos territorios, por estos terruños de lectura y en particular de su papel en la mediación lectora y en la formación de mediadores, ¿no? ¿De qué va esto? Y por eso es que me gustaría empezar con una pregunta, la hago y bueno, ahorita vamos viendo quién se anima a ser el primero en responder. Me gustaría saber cuál consideran ustedes que ha sido el papel de la mediación lectora virtual en este tiempo de confinamiento, de incertidumbre, pero también de grandes posibilidades para crear nuevos vínculos entre las personas. En este momento necesitamos más que nunca estrechar y fortalecer vínculos entre personas, entre instituciones públicas, entre organizaciones civiles, diversos grupos de la comunidad, entre todos los que estamos viviendo este escenario nuevo. Entonces, ¿cuál sería el papel de la mediación lectora virtual? A mí me gustaría pedirle a la maestra Marcela que nos permitiera escucharla en principio. Gracias, Lula. Muchísimas gracias primero por la invitación, por compartir esta plataforma contigo, con mis compañeros. Muchas felicidades. Qué bonito nombre le pusiste al espacio. Y no ha estado tan sencillo. Yo creo que a todos nos tomó desprevenidos. Había quienes sabían manejarse mucho mejor en las plataformas, ya venían haciendo eso como parte de su trabajo profesional, y los que no, pues sí, no estábamos muy preparados. En el caso que me concierne, pues como ya estaba yo dando clases en la UNAM, había que entrar, porque había que cumplir inicialmente. Entonces lo que en principio fue como una obligación de pues seguir trabajando a como dé lugar y como resuelva, se ha convertido en una forma de acompañamiento bastante hermosa, debo admitir. No ha sido fácil, porque, por decirles algo, yo quisiera estar mirando a mis compañeros, que los tengo exactamente aquí abajo, pero para que todos se sientan mirados tengo que ver una cámara, porque si miro así, entonces miro para abajo, pero miro así, los miro a todos, pero no los miro sin mirarlos. Y entonces, ¿cómo hacer que se sientan mirados? Pues se sienten mirados si yo no miro. Ah, qué cosas raras digo, ¿verdad? Pero bueno, eso mismo hemos estado trabajando en los talleres que doy, porque lo que nos importa es el que está del otro lado de la pantalla, que se sienta mirado, que se sienta contado, que se sienta leído. Ha sido un reto muy importante. En principio, en mi caso,
de pronto lo quise rechazar y luego me di cuenta que tenía sus partes positivas, digamos, porque empecé a llegar simultáneamente a espacios en donde no había llegado o no hubiera llegado de no haber sido por mi traslado físico al otro lugar. Por cierto, y debo subrayar, gracias por recibirme en Ensenada. ¿Cómo me gusta Ensenada? Me la deben en vivo porque qué bien me la pasé la última vez. Entonces, ha sido un reto interesante de abordar. Lo hemos logrado. Creo que algunos lo hemos logrado. Ha habido un boom de acercamiento por diferentes áreas a las redes. La gente tiene y nos hemos dado cuenta que tiene la absoluta necesidad de comunicarse. El asunto es que seamos efectivos, eficientes en esa comunicación. Sigo extrañando la compañía humana, sigo extrañando el acercamiento. Y entonces para eso mis pobres vecinos me tienen que aguantar. Y entonces ando organizando grupos de lectura aquí entre los vecinos con la Susana incluida, ¿no? Ya no sé si me fui por otro lado, pero no ha estado, no ha estado muy fácil. Aquí estoy, no me quiero pasar del tiempo, voy midiendo mis tiempos. No, muchas gracias, Marcela. Y esto que mencionas es muy interesante, que has estado también organizando lecturas con tus vecinos con sana distancia. No nos limitemos a hablar de lo virtual, porque esto es algo de lo que ha detonado este escenario, ¿no? Sí. Entonces, adelante. Adelante. Víctor, ¿te gustaría ahondar un poquito más en esta primera punto, que es, sí. ¿Cuál consideras que ha sido el papel de la mediación lectora virtual o no virtual? Digamos, si hay quienes lo están haciendo también presencial, hablemos de eso, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias, Lourdes. Yo debo decir que estoy completamente de acuerdo con Marce. Ella, que fue mi maestra de narración oral, ha sido mi mentora en estos años, nos enseñaba que precisamente una parte esencial de usar la narración oral como para mediación lectora es el cuerpo de uno, ¿no? La presencia de uno. Y eso parece que se esfuma de inmediato en lo virtual. Pero entonces, ¿qué nos queda? Me parece que uno de los medios importantes que tenemos a la mano todavía es la voz, ¿no? Eso definitivamente que continúa siendo algo, una herramienta esencial y vital para comenzar a difundir, a promover la importancia de aquello que queremos que quien está del otro lado pueda leer, pueda acercarse. Yo quiero hacer referencia a un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Pedro Cerrillo Torremocha. Él dice, bien, en redes, en internet tenemos mucha información, pero eso no equivale a conocimiento. Si nosotros queremos aspirar a una sociedad del conocimiento, es importantísimo la comprensión lectora. Y entonces es ahí donde nos damos cuenta que para afrontar una situación tan incierta, tan extraña como este confinamiento, esta pandemia que estamos viviendo, es esencial poder entenderla, ¿no? Conocer qué es lo que está pasando, y para ello la comprensión lectora es vital, ¿no? Y quienes se dedican a promover esa mediación lectora, el entendimiento a través de la palabra escrita, el principal reto está probablemente en eso, ¿no? En poder invitar a las personas a que de la misma manera en que pueden estar dispuestos a escuchar a alguien por una videollamada, por un podcast o una llamada de teléfono, estén dispuestos de la misma manera a escuchar la voz de las palabras, ¿no? La voz de los autores que están escritos. Y esto en algún momento lo tocaré, pero digamos ahí la mediación lectora no solo se referiría a lo literario, ¿no? Sino también a algo que es un campo en el que estoy y me siento muy cercano, que es el de la divulgación de la ciencia, ¿no? También para ello sería importante hacer esa invitación.
Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, Benjamín, ahora nos gustaría escucharte lo que quieras comentar sobre este punto. Oigan, primero que nada, buenas tardes. Muchísimo gusto de estar aquí compartiendo el panel con gente tan querida. Por un lado, pues mis colegas y entrañables amigos Marcela, Víctor, un agradecimiento enorme para ustedes al CEARTE, que abre estos espacios de diálogo que me parecen bien importantes y pertinentes. Reflexionar ahora que estamos en medio de la vorágine del fenómeno mismo, sí es importante también detenernos desde el punto de vista analítico, crítico, a entender y no solamente a rodar en la bola de nieve en la que nos tocó, como bien dice Marcela. De pronto, pues bueno, no es que quisiéramos acercarnos a los medios virtuales, sino de pronto tuvimos que insertarnos en ellos por esta necesidad. Y a mí me parece muy hermoso, primero, cómo planteas efectivamente el nombre afectividad y efectividad en la comunicación, porque a mí me parece que tuviéramos un poco el temor de que el medio de por sí es frío y distante. Y creo que los aprendizajes que van surgiendo nos demuestran un poco también lo que dice Marcela. El gran reto fue descubrir que lo que hacíamos de manera efectiva como mediadores de lectura y no solamente como narradores, que los tres tenemos esto en común, ser artistas de la disciplina de la narración oral, pero enfocándonos estrictamente y en rigor a la mediación lectora, sí tendríamos que entender los procesos que fueron complejísimos y como multifactoriales. Hay muchas cosas alrededor del tema, no solamente el hecho de la comunicación, sino de quiénes ejercen la comunicación, quiénes toman el medio, porque Internet nos permite ser absolutamente democráticos y que todos me refiero a los que tienen acceso a una conexión y un equipo para navegar. Hay que decir que hay mucha gente excluida en este momento que no tiene acceso a esta comunicación y eso es también parte del problema que analizar. Eh, por otro lado, la intencionalidad de quienes nos acercamos a esto. Hay gente que lo hace por una legítima necesidad de seguir promoviendo y construyendo los espacios de lectura y los espacios con las comunidades que ya habían generado. Y estoy pensando, no sé, en los mediadores de las salas de lectura, estoy pensando en la gente de los espacios de los libroclubes de la Ciudad de México o de las diversas comunidades lectoras a lo largo y ancho del país que dicen, bueno, yo no quiero perder mis espacios y toman la herramienta y salen un poco por ello. Pero también hay una gran cantidad de gente que lo hace un poco por esta necesidad decía Marcela también, decía, pues sí, de comunicación humana, pero a veces de una falta de intencionalidad, ya bien sea estética o de comunicación lectora. Y entonces lo que empezamos a creer también es una saturación del medio que no permite ya discriminar ni disfrutar propuestas que realmente aporten al momento y aporten al proceso lector, en el que decía perfectamente Víctor. Hay que generar también espacios de comprensión y de comunicación, que el mensaje llegue, en este caso como promotores de lectura, que se comprenda las historias, los textos. En fin, el caso es que me parece que este es como un basamento como para poder empezar a ejercer el análisis de todo lo que está pasando alrededor y ahora sí, pues como ir entrándole a puntitos que nos interesaría conversar, amén de la experiencia propia de arribar a un medio que no conocíamos o que al menos no trabajábamos tanto. Yo pensé, Ben, que decías es un basamento, porque esto va para largo, esto va para largo. Sí, pues por lo menos de aquí al 4 de enero. No, yo ya me dije a mí misma que todavía va para largo. Yo creo que lo mejor es no pensar mucho en cuándo se va a acabar, porque eso nos llena de impaciencia. Más bien como ir fluyendo, ¿verdad? Ir fluyendo, aprendiendo, viviendo el momento con lo que trae y viendo también de qué somos capaces de hacer con esto, ¿no?
Y Sí, qué yo creo que sorpresa pasa. de lo que somos capaces, perdón, Lula. Y Sí. qué sorpresa, bueno, perdón, pero yo estoy sorprendida conmigo misma de repente de estar maniobrando estas cosas que yo, sinceramente, yo decía, no me gusta verme y ahora me la paso viéndome. ¡Qué horror! Si yo soy de No, las que se ve en el espejo nada más cuando se lava los dientes. Y no, ahora bueno. hay que estarse viendo y viendo. Es horrible, pero No, bueno. para nada, no, qué gusto. No, y bueno, fíjense que ahorita tocaron dos puntos muy, muy importantes para comentar. Por un lado, Benjamín menciona esta como explosión de propuestas o a veces de más bien de uso de los espacios virtuales para leer, para narrar, pero no necesariamente de propuestas, ¿verdad? Es decir, hay un sentido que quienes se dedican a la narración oral, a la lectura en voz alta, hay un sentido, ¿no? Hay un sentido que es detonar conversaciones, detonar procesos de pensamiento, de reflexión, de conexión con nosotros mismos, con lo que sabemos, con lo que queremos saber, con lo que sabe el otro. Y entonces es un proceso de ir construyendo una forma de estar aquí, una forma de entender lo que nos pasa, cualquier cosa que esto sea, ¿no? Porque afortunadamente a estas alturas de la humanidad hemos acumulado conocimiento suficiente como para con esas piezas construirnos una visión de las cosas, una visión del mundo, de quiénes somos, a dónde vamos, en fin, de desarrollar un espíritu crítico, que finalmente creo que es uno de los grandes objetivos de cualquier proceso educativo. Y quienes leen forman parte activa, importantísima de estos procesos educativos, ya sea formales, no formales o informales, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito sobre esto, aunque no estaba exactamente así como un punto dentro de las preguntas que les enviamos, pero creo que es importante. Explosión. ¿Qué hacemos? O cómo navegar por esta sobreoferta, podríamos decirle, de lecturas en voz alta en la red. ¿Qué Yo hacemos? no sé qué piensen mis compañeros, pero uno de los temas nodales es que yo creo que el propio medio, eso es lo que yo espero, no sé si va a ocurrir, se va a ir depurando. Sabes que toda esta oferta y esta saturación es como quien consume un canal de televisión, quien consume una plataforma de streaming y de contenidos de entretenimiento y de ocio. Yo creo que va a empezar a suceder algo así similar en este sentido, porque se están creando muchos canales también de YouTube, por ejemplo, donde la gente está empezando no es lo mismo a subir videos que a crear una propuesta. Entonces yo creo que la gente que lo ve, que lo consume, va a empezar también a discriminar a quién sigue, quién tiene una propuesta que le interesa, quién le aporta, quién construye, quién le genera realmente acercamiento con nuevos autores, quién genera lo que tú acabas de decir que es fundamental, espacios de diálogo, porque esto no es, perdón por la expresión si es muy tosca y grosera, pero esto no es onanismo unilateral, esto tendría que ser un diálogo de comunicación entre quien propone el acto artístico, estético o el acto lector y quien del otro lado recibe, pero también construye su propio pensamiento y responde al texto. Entonces, ese es quizá uno de los primeros momentos que yo ubicaría, el empezar a buscar espacios de diálogo que te gusten. Dependemos, perdón, Víctor, te arrebaté la palabra, no sé si vas a querer hablar. Eh, yo no sé si se va a ir depurando y según la elección de los usuarios. Yo quisiera pensar que los usuarios van a saber qué elegir. Sin embargo, y lo hemos visto por el tipo de consumo de la televisión abierta y del cine, etcétera, que hay gente que sabe elegir y hay gente que se deja ir por la corriente. Ojalá lo que dice Ben sea lo que ocurra, porque
la avalancha es enorme. ¿Ibas a decir algo, Víctor? Perdón. Algo que iba en ese mismo sentido, Marce, al respecto de cómo lidiar, digamos, con esa sobreoferta de contenido. Justamente nos hemos dado cuenta con contenido de muchísimas otras cosas que ahora hay en redes, que los algoritmos de las redes sociales, o sea, o incluso de los mismos medios, entiéndase YouTube, ¿no? Le falta ese componente humano, ¿no? El componente de diálogo con alguien. Es muy fácil que uno comience a ver, por ejemplo, una reseña de un libro de cualquier cosa y después de 5 videos termine en un video que habla de teorías de la conspiración, ¿no? Entonces, se convierte en lo que le llaman como el agujero del conejo, pensando en Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas. ¿Cómo podemos confrontar eso? Es muy importante, me parece a mí, una curación humana, ¿no? Que alguien del otro lado nos pueda estar recomendando o guiando en cierto sentido al respecto de cómo navegar por esa sobreoferta. Porque si lo dejamos al algoritmo, quién sabe hacia dónde nos lleve y quién sabe qué tan efectivo sea. Sin embargo, esta idea que me encanta, y eso sería como lindo, pero la idea de tener una curaduría implica una restricción a la propia naturaleza de este medio, que es la red social, que desafortunadamente es tan democrática, tan abierta, que cualquiera se puede decir, se puede parar enfrente y empezar a decir desde el peor despropósito hasta la idea más lúcida, pasando por todos los matices, pero todos tenemos acceso a esto, y esa es una de las grandes ventajas de la libertad de expresión del medio. Y sería lindo que hubiera una curaduría, y eso lo hacen, por ejemplo, Lula planteabas muy al inicio, pues también están las instituciones que tienen en principio una oferta, y esa sí está muy curada, muy delimitada. ¿Por qué? Pues porque desde la convocatoria a sus elencos ya hay un filtro de ellos, evidentemente buscan la mayor calidad o el acercamiento a los contenidos que quieren promover. Pero vuelvo un poco a esto que decíamos al inicio de que los promotores genuinamente de lectura que están buscando no el número de likes, no el número, sino realmente acercarse a sus comunidades, y que eso me parece mucho más legítimo que alguien que de repente sale por paliar su soledad. En fin, no quisiera ser cruel ni juzgar a nadie, ni demeritar el trabajo de nadie, Claro. pero lo hemos visto. Y eso lamentablemente va, eso sí va en detrimento del trabajo de muchos otros, que además nos ha faltado acercarnos a conocer el medio, no solamente en cuanto a la forma, porque lo que decía Marce, pues sí, evidentemente ahora he tenido que aprender a no solamente el lenguaje del video, sino también la configuración de una escenografía, de los recursos técnicos para tener una buena atracción, pero además la manera de generar un contenido atractivo. Y ahí sí creo que no nos hemos, porque he tratado de ver en lo posible lo que existe en la red alrededor del Facebook, que es como mi contacto más inmediato, creo que no nos hemos tomado el trabajo de hacer lo que nos llevan ya años luz los youtubers, que son, ellos entienden perfectamente el medio, entienden perfectamente la manera de comunicarse con la gente a la que les interesa llegarle, y sobre todo volverlo productivo tanto en términos de comunicación como en términos de monetización. Y en este momento en que los artistas estamos viviendo una crisis real de las instituciones, del presupuesto y todo esto, son aspectos que no nos hemos detenido a explorar. Y bueno, pues nuestra tarea tendría que ser entrar también a estos temas. Sí. Adelante, Marcela. Está desconectado tu micrófono. Ahorita que mencionó Benjamín los youtubers, me acuerdo haber visto en la biblioteca Vasconcelos una vez la llegada de una joven youtuber. Yo decía, llegué a la biblioteca y daba yo un taller cuando Daniel Goldin era el director. Llegué a dar un taller y de repente dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues, ¿quién vino, no? ¿Quién está aquí? Y era una youtuber. Y en la influencia que tenía esta joven, una joven muy joven, y yo no sé si ella era consciente del peso, porque si ella decía, estoy leyendo esto,
todos esos jóvenes leían lo que ella estaba leyendo, ¿no? Entonces creo que Benjamín tiene razón en eso, pero ¿cómo poder lograr que la gente llegue hasta donde estás tú proponiendo tal o cual lectura? Yo creo que la seducción, queridos compañeros, está, y retomando lo que dijo Víctor, en la palabra y en la honestidad a la hora de comunicarnos. No queda más que mirar a la camarita, ponerle cuerpo a nuestra voz. Cuerpo me refiero a que nuestra voz esté bien armadita y tratar de llegar a los oídos y al ánimo y al espíritu del que escucha. Justo, Marce, creo esa la idea, la seducción. Y quiero retomarla porque calza muy bien con este concepto con el que se ha nombrado la mesa, la afectividad y la efectividad en el acto de leer, de contar, de comunicarse. ¿Cómo resolvemos todo esto? Pues confiando. A final de cuentas, yo me he estado planteando durante todos estos meses de trabajar, eso que lograbas también en presencial, en el contacto humano, en la retroalimentación viva de la mirada con el otro, incluso en la sensibilidad que te da, aunque lo tengas a 5 a 10 metros, la temperatura de un espacio, la pulsión, el sonido de una respiración de otro, no lo vas a tener aquí. Pero entonces yo creo que mucho se resuelve a partir, créanme o no, he estado casi pensando en cuestiones más místicas. Yo creo mucho que se va a resolver incluso en el acto de la espiritualidad. No me refiero de ninguna manera a un concepto religioso ni nada por el estilo, sino más desde el acto de la humanidad y el contacto verdaderamente del espíritu con el otro. Y si tú de verdad, cuando estás contando, cuando estás leyendo, invocas y convocas a tu espíritu con esa confianza de que el espíritu va a llegar a contactar al otro, creo que es cuando vamos a empezar a generar otra vez esos espacios de humanidad a través del cuento, a través de la narración, a través del recurso que utilicen los mediadores de lectura para estar con su gente. Creo. Sí, a mí me gustaría añadir rápidamente que creo que justamente una de las lecciones que podemos sacar de las celebridades de Internet, si les podemos llamar así, es que lo que logran hacer es crear una comunidad, ¿no? Este espacio de humanidad, como lo pone Benjamín tan adecuadamente, y que por supuesto implica prácticamente entregarse con todo a las personas que están del otro lado. Es una comunidad basada en la confianza, efectivamente. Sí. Muchas gracias. Sí, adelante, Benjamín. No, sí, perfectamente de acuerdo, Vic, porque además es una comunidad que se crea en torno a determinados intereses, ¿no? De repente, bueno, pues están los youtubers que hablan de moda y de maquillajes y todo esto, pero nosotros ya tenemos como muy definido y además hay una legión, podría llamar yo, de personas enamoradas de la lectura, de la literatura, del acto de contar. Entonces, no hemos como capitalizado lograr tener un impacto más efectivo para acercarnos a ellos, creo. Sí, pues estamos entrando ya en este campo de hablar de estos retos, ¿no? Que era el punto 3 del que queremos hablar, que es en este escenario, en el escenario actual, uno de los retos para fomentar vínculos a través de la lectura es cómo innovar, cómo reconstruirnos en nuestra labor mediadora, cómo hacer un cambio adaptándonos a estas necesidades nuevas. De lo que tú hablabas, Benjamín, de pronto tú dices, bueno, hagamos algo más con esto, ¿no? Lo que hemos hecho siempre, más, algo más, como un youtuber que es capaz además de generar un ingreso por lo que hace, que por un lado gusta y tiene una comunidad, como lo dice Víctor, pero que también le reditúa. Claro que sí, habría que buscar esto, ¿no? Porque finalmente es toda su experiencia de vida, su profesionalismo, su acervo bibliográfico, ¿no? Que comparten con los demás,
su experiencia, los diferentes fines que puede tener una determinada lectura, todo eso que ustedes han ido acumulando a lo largo de sus carreras, también merece ser redituado, ¿no? Económicamente, y puede ser un recurso, como tú lo mencionas, ver cómo están haciendo otros en otros campos. Entonces, de esta manera estaríamos innovando cómo llegar a públicos y comunidades específicas. En este contexto en el que estamos de hiperconexión, desarrollar un estilo, desarrollar un sentido, a lo mejor alguna estrategia como medio de revista, ¿no? En el que se toquen diferentes temas, en el que la gente diga, ay, qué interesante, y una cosa conecta con otra y la va haciendo más entretenida, más rica. También algunos narradores y lectores por ahí están explorando y han tenido seguidores a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué más podríamos imaginar en cuanto a cómo enfrentar los retos? ¿Quién quiere? Voy a irme a lo que ya estoy haciendo, pero que creo que todavía quedo corta. Cuando recién empezó esto, y retomando un poco lo que dijo Benjamín de la espiritualidad, de pronto yo me di cuenta que había cuentos sufis, zen, de sabiduría popular, que de pronto había que contar porque nos ayudaban a un poco entender lo que estábamos viviendo. Y fue una manera mía de querer acompañar a la gente. Y entonces creé un pequeño canal con unos cuentos muy específicos que se llama Cuentos de la Bugambilia. Bueno, lo que me pasó con eso, que bueno, se empezó a difundir, fue que compañeras mías de la preparatoria, año 1 caña, 3 conejos, me empezaron a decir, sí, pero está muy bien y son muy lindos y son para toda la familia, pero ¿no podrías grabarnos algo a nosotras? Entonces, estamos armando, ya lo voy a abrir, se va a llamar La Bugambilia Nocturna, pero no porque nada más se oigan de noche, ¿no? Sino porque no son videos, son audios a solicitud exprofesa de algunas zonas. Claro, me van ustedes a decir, ¿quién es novedoso? Por favor, ya hay audiolibros y todo eso. Lo novedoso es que las personas que me lo pidieron no escuchan cuentos por audio. Lo novedoso para mí es que me lo está pidiendo gente que no suele consumir, por así decirlo, este tipo de producto. La otra cosa, por ejemplo, ayer estaba yo hablando con una institución que me está pidiendo algo para sus empleados y sus hijos para Navidad. Y me decía, pues te queremos ahí, pero pues es que sea distinto a las clases y las maestras en la cámara, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces yo decía, sí, entonces permíteme, pero te queremos en vivo, pero que no sea así. Pero entonces yo decía, ¿y cómo le hago, no? Entonces yo le dije, permíteme entrar en vivo, luego metemos un video mío haciendo algo navideño, jojojo, o a ver qué, ¿no? Que algo me inventaré, los villancicos y las cosas, que con cuento no voy a cantarme, no te preocupes, Benjamín, no voy a cantar. Entonces, y después regreso yo porque hay que hacer un pequeño tallercito, no sé qué. Entonces, no sé, es esta sensación de que ya estamos sobre el asunto. Entonces, si vamos a innovar, lo tenemos que estar haciendo ya, ahorita, cada mañana, así de, ¿y ahora qué cosa nueva? A mí que doy clase, que formo narradores profesionales, todas las semanas estoy, y ahora cómo les pongo este ejercicio que normalmente les ponía en vivo y ahora lo tengo que poner. Entonces, es todo el tiempo estarse innovando. Es un reto, no sé, qué otra cosa nueva. Nos dirán los youtubers, ay, eso ya, ¿de qué estás hablando? Eso es más viejo que nada, pero es que, ¿saben qué? Para quienes usamos solo cuerpo y voz, la modificación es, mete el elemento. Yo fui titiritera antes de ser narradora, ¿no?
Sí, pero entonces ya estoy haciendo títeres. Bueno, me voy a ir con el Kamishibai. Bueno, sí, es narración, pero ya es con Kamishibai. Bueno, mete música, ya he hecho integración de las artes. Entonces, esto de querer ser narrador puro y ortodoxo en la cámara, está difícil. Sí. Además, es un reto complicado esto de la innovación. Para empezar, yo creo que pone una presión adicional a la creación propia del mediador o del narrador. Y creo que además revela otro conflicto que tenemos, y esto sí no tiene que ver necesariamente con la mediación lectora, sino con el ámbito de los narradores orales, y es el sectarismo. Justo como cada quien está trabajando de manera aislada, resolviendo sus propias propuestas, todo esto, no del todo, digo, tampoco generalizo, no se crean comunidades de intercambio y de creación y de producción. Entonces, de repente, habemos gente, y bueno, pues ahí sí yo tendré que hablar de mi propia experiencia, que estamos produciendo, encuadrando, grabando, buscando el contenido y luego sentándote a editar. Entonces, ¿por qué uno mismo tiene que resolver todo en lugar de crear equipos? Lo que a final de cuentas la innovación tendría que ver, pues bueno, es un medio audiovisual. Sí, ¿por qué tengo que sufrir yo y no traerme a alguien que conoce producción de medios audiovisuales y que ellos empiecen a generar las propuestas a partir de los contenidos que yo quiero comunicar? Me parece que todavía tenemos mucho por trabajar, pero sí, efectivamente, lo que dice Marce, en nuestra medida, en nuestra trinchera cotidiana, ahí vamos como haciendo propuestas mínimas que efectivamente coincido con ella. A lo mejor a otros sectores les parecen limitadas, pobres, poco atractivas, justo porque no tienen la estridencia que sí tienen el TikTok y estos otros, pero habría que entender que lo que nosotros hacemos no es entretenimiento por el entretenimiento mismo. Lo que nosotros hacemos sí está circunscrito al arte y a la educación en el caso de la mediación lectora. Entonces, ¿hay que experimentar? Pues sí. ¿Hay que innovar? Sí. La pregunta es eso, ¿cómo? Sí. Sí, yo añadiría que precisamente esa última palabra que mencionaste, Benjamín, la experimentación, es, digamos, el momento adecuado para hacerla, ¿no? Ya tenemos algunos meses estando en este confinamiento, en esta exclusividad de lo virtual, y creo que para encontrar las innovaciones más efectivas hay que experimentar, o sea, ese es el paso previo, y muchas cosas no van a salir bien, pero habrá algunas que sí peguen, ¿no? Terminen pegando. Creo que una de las partes importantes también de poder acoplarse a estos nuevos medios, que como decía Marce, es probable que vayamos para largo, ¿no? En esto, y que incluso si después regresamos en un momento post pandemia, se sigan usando porque se van a ver asentado como un medio. Una parte importante es explorar lo más posible las posibilidades de la tecnología que ya tenemos, ¿no? Es decir, una videollamada, sabemos, es imagen y voz, pero ¿qué otras cosas puede tener, no? Un archivo de audio, ¿qué otras cosas le podemos crear? Las diferentes plataformas de redes se pueden usar como una forma de complementar la actividad artística que hagamos en narración, ¿no? Es decir, prácticamente todas las plataformas en línea ahora son un lienzo en blanco para nosotros. Y creo que esa es una ruta muy adecuada que podríamos seguir, ¿no? Sí, no, pues qué interesante. Es que es todo un manantial de posibilidades en este escenario, ¿no? Todo lo que han mencionado ustedes, pues es justamente eso, ¿no? Yo creo que esta virtualidad no va a regresar a donde estaba antes de la pandemia, definitiva. Aun cuando ya la vacuna exista y esto lo superemos en términos sanitarios, ¿no? En términos de salud,
hemos descubierto un manantial, realmente, un manantial de comunicación, de posibilidades, de cómo llegar incluso a esos públicos que no llegábamos antes, ¿no? O cómo generar esta necesidad, como tú lo encontraste, Marcela, entre tus alumnas, entre tus amigas, que te dicen, Marcela, grábanos algo. Claro, porque lo que queremos es la voz, la compañía, el mensaje, todo aquello que esa voz y esa historia me hace pensar, lo que me hace sentir, cómo me acomodan las ideas, cómo me hace tener esperanza, abrir puertas, abrir ventas. Eso es lo que queremos, ¿no? Que la voz y las historias que compartimos nos acompañen y nos ayuden a seguir teniendo esperanza en que pueden seguir nuestros proyectos o incluso que si no podemos ya realizar los proyectos tal como los veníamos visualizando, bueno, habrá otros, es decir, en toda esta necesidad de rehacernos en este escenario, ¿verdad? Y bueno, pues creo que estamos entonces tocando el punto, quería también comentar con ustedes, que ustedes nos digan qué piensan, cómo visualizan, cómo exponer, ¿sí? Cómo visualizan el regreso post pandemia. Vamos a imaginar que ya podemos regresar a una cierta vida normal, ya nos vacunamos, esto se controla. ¿Cómo imaginan? ¿En dónde les gustaría verse o dónde les gustaría ver que la mediación lectora se encuentra? Ojalá la comunidad que nos está escuchando ahorita, ojalá en general la gente encontrara en el libro un refugio. Yo lo he encontrado. El otro día hablaba con Jenny Pavicic, que es también una mediadora importante, con quien tomo un seminario cada 15 días, y estábamos viendo que la gente en lugar de leer más está leyendo menos, extrañamente. Los que están llevándose las palmas y haciendo su agosto en noviembre y en febrero, marzo, abril, todo, son las redes de series de televisión y esas cosas, series de cine y eso. Yo he encontrado en el libro un refugio. Ojalá la gente lo entendiera. Yo creo que esta pausa obligatoria nos invita a reflexionar. Me pregunto qué tanto hemos reflexionado todos. Yo sé que muchos, sí. Yo sé que mis cercanos, y entre ellos cuento a quienes están en esta mesa, por supuesto, porque los conozco afortunadamente más allá de esta pantalla en este momento, a ustedes tres, sé que sí, que de pronto esta pausa ha significado mirarse y reflexionar, pero hay quien prefiere no mirarse y mirar para afuera, porque cuando uno mira para adentro se descontrola. Yo quisiera pensar que la época post-pandemia es una época yo sé que estamos hablando de la mediación lectora, no me voy a ir, Lula, no te preocupes, puedo irme por otro lado, pero no, intentaré. Quisiera que fuera una forma de darnos cuenta que las palabras de los otros en los libros, ya sea leídos o escuchados en audio, nos han acompañado en un momento difícil y nos pueden seguir acompañando para seguir creciendo como humanidad post-pandemia. Tú me dijiste, utopías posibles, porque yo te dije, esa pregunta, que yo soy la primera que levanté la mano, yo dije, esa pregunta yo no la quiero contestar porque hoy amanecí muy oscura, pero bueno, finalmente ya contesté, quién sabe qué. La ventaja de que esta mujer esté oscura es que mañana va a estar luminosa y la innovación y la experimentación seguramente serán un beneficio agregado. No, y yo diría, Benjamín, si así está oscura, imagínatela, iluminada. Ay, imagínate. Fíjate que yo creo que al futuro
es evidente que una de las grandes necesidades y un problema real es que la gente necesita el contacto humano. Lo que, por ejemplo, en los talleres, Marce, promovemos es eso, de pronto el contacto, la ruptura del espacio íntimo para empezar a verdaderamente sentir al otro. Entonces, es una realidad que cuando podamos regresar a la vida pública, seguramente todas nuestras actividades se enfocarán otra vez en tener presencialmente funciones, espectáculos, talleres, sesiones de lectura en voz alta, en fin, muchas actividades. Pero si bien una de las bondades que nos ha mostrado este proceso de la virtualidad es la cercanía. Si bien yo también estoy resistente a mucho de lo que veo, no puedo dejar de reconocer que de pronto es una maravilla que puedas estar dando un taller en línea y que tengas alumnos de otras latitudes, de otros países, de otros estados del país integrados y generando una dinámica, además de intercambio, mucho más enriquecedora cuando son gente de la misma ciudad, sino hay más aún que compartir. Eh, lo mismo en los festivales que se están empezando a dar, que de repente pues tienes a la gente con mayor facilidad, porque en términos de gestión y de producción es mucho más caro tener presencialmente a gente de 25 países y esto te permite de alguna manera resolver, cosa que, ojo, hago un paréntesis, no justifica el de alguna manera no retribuir la participación, cosa en la que sigo estando un poco inquieto e inconforme. En fin, la virtualidad y la presencialidad, por llamarle de alguna manera, creo que van a tener que coexistir y van a tener que darnos alternativas de trabajo a quienes hemos estado y que lamentablemente, si el COVID no dicta otra cosa, seguiremos estando. Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado Marce y Benja. Creo que la coexistencia de estos medios nuevos con la narración o la mediación más tradicional es lo que va a ocurrir en los momentos cuando tengamos esa época post-pandemia que suena tan utópica ahora, ¿no? Pero será importante saber hacer que coexistan porque también se han hecho tantos esfuerzos por ganar terreno en mediación lectora, en narración, en esta creación artística por medios virtuales, que sería echarlos a la basura si de repente decidiéramos otra vez regresar todo a presencial y de repente perder tantos seguidores en los canales o la comunidad creada en sí, ¿no? Que se ha hecho. Yo creo que ese momento, en el momento de coexistencia plena, también nos impondrá retos al respecto de innovaciones nuevas, porque, por ejemplo, en el ejemplo de un festival de narración, ¿no? Tal vez se pueda tener la presencia virtual de muchos narradores, narradoras de otros países y la presencia presencial de narradores locales, y entonces habrá que encontrar la forma para que el público sienta que esa proyección que se haga de los narradores internacionales que no están ahí se sienta igual de fuerte que la presencia de los narradores locales, ¿no? Y es ahí donde entonces entraremos a cómo hacer esa innovación, ¿no? Cómo hacer que la proyección en la pantalla no sea solamente una videollamada, sino algo más, ¿no? Otra cosa. Creo que ahí tendremos que apoyarnos mucho en la exploración de las nuevas tecnologías. Solo quiero mencionar un ejemplo muy rápido de un artículo que leí de un medio estadounidense, Neyman Reports, que habla de cómo los periodistas ahora están muy atentos a la nueva tecnología de las bocinas inteligentes, que aquí en México no están no están usadas todavía, ¿no? Pero bueno, es el aparatito que uno pone y al que le hablan, sí, puedes decir, Alexa o Google o lo que sea, ponme las noticias de este día. Entonces, ahora los periodistas están pensando cómo crear audio
para ese aparato, ¿no? Y lo que dicen es, no es un programa de radio tradicional, tampoco va a ser un podcast, sino que lo están produciendo como si fuera una conversación. Porque si la persona le pregunta algo al aparato, entonces lo que espera es un diálogo de regreso, ¿no? Entonces ahora tendría que estar producido como si fuera una conversación, como si el locutor estuviera hablando con alguien y no tanto simplemente transmitiendo. Creo que ese tipo de exploraciones de tecnologías nuevas también será lo que nos permita enriquecer ese momento post-pandemia. Sí, sí, y nunca olvidar que junto con la tecnología, lo que debemos, por lo menos a nosotros que nos toca, y sé que a mis compañeros de panel, es anteponer la humanidad. Sí. Y entender perfectamente que la tecnología es una herramienta solamente. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Oye, pues qué interesante, cuántas cosas para, bueno, vean todas las notas que hice durante el conversatorio. Es muy interesante todo lo que se ha dicho aquí. Voy a tratar de resumir un poquito lo que hemos dicho para que nos lo llevemos, ¿verdad? Bueno, para todos es claro que esta pandemia ha sido una oportunidad de llegar a más espacios, ha sido un boom de acercamiento entre las personas, ha puesto de manifiesto esta gran necesidad que tenemos de comunicarnos y nos dice Víctor, el cuerpo se esfumó, ¿verdad? Se lo llevó lo virtual, pero tenemos la voz. Y a través de la voz podemos llegar a más personas, tenemos que recuperar toda esta información que existe en las redes y volverla conocimiento, ¿verdad? No llenarnos solamente de información, y para eso necesitamos la comprensión lectora. Para eso trabajamos, ¿no? Para eso trabajan ustedes en este campo maravilloso, para que cada vez podamos comprender mejor los significados de lo que leemos. Entonces, es una oportunidad para que esa comprensión lectora crezca y llevar todos los terrenos de la literatura también, acercarnos más a la literatura científica, que es, por ejemplo, el campo en el que Víctor se desenvuelve específicamente. Por otro lado, Benjamín nos decía que esta necesidad de irnos a lo virtual, pues a todos nos tomó un poco como una vorágine, que hemos tenido un aprendizaje muy intenso. Marcela también nos decía que pues ella de igual saltó y que se sorprende de todo lo que ha hecho o que pensó que tal vez no iba a lograr, y yo no dudaría en absoluto que lo iba a lograr de inmediato, como lo ha hecho. Por otro lado, Benjamín nos hablaba de que si bien esto parece ser muy democrático, este medio, pues también hay mucha gente excluida, entonces habría que buscar otras formas para que llegar a ellos. La radio tradicional tal vez, o los espacios que la SEP está abriendo, ¿no? Para las clases, eso también sería muy interesante. A través de estos espacios, llegar a niños o jóvenes también, personas de todas las edades. Generar más espacios de comunicación y comprensión. Y Benjamín tocó un punto importantísimo. Aprendamos del éxito que están teniendo otros mediadores de diferentes aspectos, como los youtubers, y no tengamos temor a saltar a ese espacio, y que esto también represente un beneficio económico, ¿no? Porque finalmente es su experiencia, es todo su conocimiento el que se pone al acceso. Marcela mencionó una palabra que me encanta, que sabemos todos que es por ahí también por donde hay que intentar, la seducción, ¿verdad? ¿Cómo seguir seduciendo a las personas a través de las palabras, de las historias? Y Marcela nos dice, y yo estoy de acuerdo y creo que todos estamos de acuerdo, la seducción real o la más poderosa se ejerce cuando somos honestos y cuando expresamos esa honestidad a través de nuestras palabras. No hay que hacer grandes maromas, es la honestidad. La gente lo percibe, sabe cuando un mensaje es honesto, es valioso y llega para cambiarnos en algún sentido. Nos hablaba Marce de los audios que le han pedido sus amigas, que a mí me pareció maravilloso, que pasa de los cuentos de la bugambilia a la bugambilia nocturna. Pues ya quiero yo también ser parte, interesante. Y Benjamín también nos decía, bueno, hagamos más equipos en lo tecnológico, pongamos nuestros saberes en juego para que estos equipos nuevos
nos resulten pues en materiales frescos, en nuevas propuestas. Hay que integrar todo, ¿no? TikTok, Twitter, lo que se pueda, todo y más, ¿no? Como esto que nos dice Víctor, que escuchó de estos periodistas con las bocinas que pueden generar conversaciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que probar, nos decía Víctor, hay que experimentar, porque esto se va a quedar. Y después ya no vamos a regresar a más presencial que virtual. Yo creo que van a coexistir y en una de esas lo virtual le gana, o vamos a tener estas nuevas fórmulas, como decía Víctor, en una feria de libro, en un festival. Vamos a estar unos presenciales y otros en la pantalla desde Tumbuktu o de donde sea, ¿verdad? Marce ve en el escenario posible, en esta utopía, que la gente encuentre en el libro un refugio, ¿no? Y poder de esta manera ofrecer otra salida, otra forma de recrearnos más allá de las series de televisión y todo esto que sí han ganado bastante, como que también tienen su parte muy interesante, ¿no? Finalmente son literatura llevada a la pantalla, pero sabemos que la palabra, la lectura en voz alta tiene otra magia. En fin, Marcela también nos decía que quisiera ver en este escenario post pandemia que nos hemos dado cuenta de que la palabra de los otros nos acompaña, de que nos ha dado un acompañamiento y que estemos abiertos a que nos siga acompañando, ¿no? Benja nos decía que este intercambio enriquecedor que estamos encontrando y que podemos generar, él quisiera ver que continúa, ¿no? Más allá de lo virtual, que coexistan lo virtual y lo presencial. A eso mismo Víctor invitaba, y que todos estos esfuerzos que se han hecho para ganar terreno en lo virtual no se pierdan, que lo capitalicemos para actualizar o innovar la mediación lectora, que sigamos sumando estas nuevas tecnologías y de esta manera logremos que la mediación lectora resulte fortalecida, enriquecida después de todos estos meses de experimento, porque realmente hemos estado en un laboratorio, ¿no? Si ustedes quieren agregar algo, este es el momento antes de despedirnos, nos queda un poquito de tiempo, pero algo breve cada uno es bienvenido. Benjamín. Mira, yo creo que al final del día lo único que quisiera recordarle a los mediadores, a la gente que nos haya hecho favor de seguir esta conversación tan sabrosa, es una máxima que convertí pues ya como que en mi motivo de existencia, aunque se me olvide a veces. Contar cuentos, leer en voz alta, es un acto absoluto de amor. Si no te paras aquí para amar a la gente, mejor déjale espacio a otra gente, a otras personas. Gracias, gracias. Gracias a los tres, saben que son muy queridos, respetados y apreciados. Muchas gracias, Benjamín. Marce. Pues recordarles que la voz es un acompañamiento, como resaltaste, y que es una manera de acariciarlo. Si no nos podemos acariciar ahorita físicamente, con nuestra voz les mandamos una caricia. Y si es acompañada de un buen texto, pues imagínate tú, mejor. Déjense cuentear o cuenteen ustedes, déjense leer, lean los temas que quieran y acérquense al otro de alguna manera. Estoy segura que estarán muy agradecidos, y agradecida yo por haber estado en esta mesa tan amorosa y tan cercana a mi corazón. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Víctor. Ay, gracias. Yo temo no tener palabras tan bellas como las de Benja y las de Marce, pero creo que este conversatorio, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo, digamos que el espíritu amoroso, cariñoso, generoso de un mediador, una mediadora que de verdad tiene la intención de compartir las cosas que le gustan, de compartir conocimiento, de compartir arte, literatura, se deja ver.
y que eso se puede transmitir incluso por medio de una pantalla, ¿no? Por medio de una cámara y de un micrófono. Y agradezco también enormemente esta invitación, Lourdes, y estoy muy agradecido pues con mis colegas y amigos, maestros también, con quienes estuve hoy. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy sabrosa esta conversación, ojalá que vengan más. Y bueno, pues aquí es su casa. Y muchas gracias en nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California y de SEART Ensenada. Muchas gracias, gracias. Gracias. Nos seguimos viendo en el terruño. Sí.